Tengo la misma marca que su hijo. El millonario comenzó a reír, pero cuando el niño le mostró su brazo, ambos palidecieron. Richard Harrison caminaba por la calle principal del distrito financiero, aflojándose la corbata después de otra reunión interminable. A sus 43 años, era la imagen del éxito, traje azul marino impecable, cabello perfectamente peinado con canas que le daban un aire distinguido, reloj suizo que costaba más que un auto promedio. A su lado caminaba Daniel, su hijo de 7 años, vestido con su uniforme escolar impecable, blazer azul marino, pantalones de vestir, camisa blanca almidonada. El niño llevaba su mochila de cuero italiana, colgando de un hombro, y miraba su teléfono con la distracción típica de los niños de su generación. Era uno de esos raros martes en que Richard había terminado temprano y había recogido a Daniel de la escuela. Victoria, su exesposa, tenía una cita médica, y él había accedido, aunque eso significara cancelar 2 reuniones importantes. ¿Podemos ir a cenar algo, papá?, preguntó Daniel sin levantar la vista de su pantalla. Tengo hambre. Claro, respondió Richard, mirando alrededor. ¿Qué te parece ese restaurante italiano? El que tiene las mesas afuera. Era un lugar elegante, de manteles blancos y velas, el tipo de establecimiento donde Richard solía cerrar tratos de negocios. Tenía algunas mesas en la terraza que daban a la calle, perfectas para una tarde como esta. Se sentaron en una de las mesas exteriores. Un mesero se acercó inmediatamente, reconociendo a Richard como cliente frecuente. Señor Harrison, qué placer verlo. ¿Lo de siempre? Sí. Y para el niño, miró a Daniel. ¿Qué quieres, hijo? Pasta. La que tiene mucho queso. El mesero sonrió y se retiró. Richard pidió una copa de vino blanco y agua para Daniel. Mientras esperaban, Richard revisaba emails en su teléfono, y Daniel jugaba con el suyo. Padre e hijo pero separados por pantallas. Por eso ninguno de los dos notó al niño que se acercaba. Fue el mesero quien lo vio primero, cuando regresó con las bebidas. Frunció el ceño al ver al pequeño vagabundo acercándose a las mesas elegantes. Disculpe, niño, no puedes estar aquí. Pero el niño lo ignoró completamente. Era un pequeño de 8 o 9 años, con el cabello rubio despeinado y sucio, la ropa manchada de tierra, y lo que parecía ser grasa. Llevaba una camiseta gris de manga larga que alguna vez había sido blanca, llena de agujeros y manchas oscuras. Sus pantalones eran varias tallas más grandes, sostenidos con una cuerda como cinturón. Los zapatos, destrozados, dejaban ver sus dedos por los agujeros. Pero lo más impactante eran sus ojos. Ojos verdes, brillantes, intensos, llenos de una determinación que parecía imposible en alguien tan pequeño y claramente desamparado. Richard levantó la vista de su teléfono, irritado por la interrupción. ¿Qué? Comenzó a decir. ¿Usted es Richard Harrison?, preguntó el niño con voz temblorosa pero clara. Richard frunció el ceño. ¿Quién pregunta? Me llamo Lucas, dijo el niño, limpiándose nerviosamente las manos sucias en sus pantalones. Voy a la escuela con su hijo, con Daniel. Daniel finalmente levantó la vista de su teléfono. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Lucas, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan sucio? Lucas miró a Daniel con una mezcla de vergüenza y urgencia. Tuve que venir, es importante, es sobre nuestra marca. Daniel parpadeó confundido. ¿Nuestra marca? El mesero se acercó de nuevo, claramente incómodo. Señor Harrison, lamento mucho esto. Llamaré a seguridad para... Espera, Richard levantó una mano, estudiando al niño sucio con más atención. ¿Qué quieres decir con su marca? Lucas tragó saliva con dificultad. Parecía no haber comido en días. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios agrietados. Daniel tiene una marca en el brazo, una cicatriz. Yo también la tengo, exactamente igual. Richard miró a su hijo, luego de vuelta al niño sucio. Eso es... Todos tienen marcas de nacimiento. No significa... No es de nacimiento, interrumpió Lucas con voz desesperada. Es una cicatriz. De una quemadura. Cuando éramos bebés. El mundo pareció detenerse. Richard sintió que algo frío le recorría la columna. Muy pocas personas sabían que la marca de Daniel era de una quemadura. Era un secreto familiar, algo de lo que ni siquiera Daniel hablaba mucho. ¿Cómo sabes eso?, preguntó lentamente. Porque Daniel me lo contó. Lucas miró al niño sentado. ¿Verdad, Daniel? Te pregunté por tu marca hace 2 semanas, y me dijiste que fue por un accidente con café caliente cuando eras bebé. Daniel asintió lentamente, aún confundido. Sí, pero, ¿cómo es que tú también?
Muéstramela, dijo Richard bruscamente, dirigiéndose a Lucas. El niño sucio dudó solo un segundo. Luego, con manos temblorosas, comenzó a remangarse la manga de su camiseta mugrienta. El mesero observaba incómodo. Algunos comensales de otras mesas ya estaban mirando, murmurando entre ellos, sobre el niño vagabundo interrumpiendo la cena del distinguido hombre de negocios. Lucas expuso su brazo derecho. Y allí estaba. A unos 5 centímetros de la muñeca, en el antebrazo derecho, había una cicatriz, con forma de media luna irregular, de un tono más claro que el resto de su piel sucia, con bordes que contaban la historia de piel infantil, que había sanado como había podido. Richard se quedó inmóvil, su tenedor de aperitivo suspendido en el aire. Daniel, dijo sin apartar la vista de la marca, muéstrame tu brazo. Daniel, desconcertado, dejó su teléfono y se remangó la manga de su camisa blanca inmaculada. Extendió su brazo derecho junto al de Lucas. Las dos cicatrices quedaron lado a lado. Idénticas. Exactamente. Milimétricamente, imposiblemente idénticas. Mismo lugar, misma forma, mismo tamaño. El tenedor cayó del plato de Richard, con un ruido metálico que pareció resonar en toda la calle. «Dios mío», susurró. Lucas observaba el rostro de Richard con desesperación y esperanza mezcladas. «Ve, por eso tuve que encontrarlo. Porque no puede ser coincidencia. Tiene que significar algo». Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se puso de pie tan bruscamente, que su silla casi se volcó. Rodeó la mesa, y se arrodilló en el pavimento frente a Lucas, ignorando completamente que su traje de $5.000 estaba tocando el suelo sucio de la calle. Con manos temblorosas, tomó el brazo del niño sucio, y lo giró suavemente hacia la luz de la tarde. Estudió la cicatriz con intensidad casi obsesiva. Pasó sus dedos sobre ella, sintiendo la textura de la piel sanada. Era idéntica a la de Daniel. No similar. Idéntica. ¿Cómo es posible?, murmuró. Lucas se mordió el labio inferior. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos verdes brillantes. Mi mamá me dijo que me quemé cuando tenía 6 meses, con agua hirviendo. Fue un accidente en la cocina. Richard levantó la vista bruscamente. ¿6 meses? Sí, señor. Daniel también tenía 6 meses cuando se quemó, dijo Richard, su mente corriendo a 1000 por hora. Fue con café caliente, en la cocina. Un accidente. Daniel se había puesto de pie también, acercándose a ellos, mirando su propio brazo, y luego el de Lucas con asombro infantil. «Es como si fuéramos gemelos», dijo con voz maravillada. «Como si fuéramos hermanos de verdad». La palabra hermanos cayó sobre Richard como un balde de agua helada. Hermanos. No. No podía ser. Pero mientras miraba al niño sucio arrodillado frente a él, realmente lo miraba por primera vez más allá de la mugre y la ropa destrozada, comenzó a ver cosas que no había notado antes. La estructura de su rostro, la forma de su nariz, sus manos, a pesar de estar sucias, eran delicadas, con dedos largos. Como las manos de Richard. Como las manos de la madre de Richard. «¿Cuántos años tienes exactamente?», preguntó con voz ronca. 8. Cumplí 8 hace 3 meses. Richard hizo cálculos mentales rápidamente. Daniel tenía 7. Pero cumpliría 8 en 2 meses. Prácticamente la misma edad. «¿Y tu madre?», continuó Richard. «¿Dónde está?». La expresión de Lucas se volvió aún más triste. «Murió. Hace 6 meses. Por eso estoy así ahora». Las palabras cayeron como piedras. Daniel ahogó un grito. «¿Tu mamá murió?». Lucas asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Estaba enferma. No tenía dinero para doctores. Y cuando murió, no tenía a nadie más. El gobierno quería llevarme a un orfanato, pero yo escapé. He estado viviendo en las calles desde entonces». Richard sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Este niño, este pequeño de 8 años, había estado sobreviviendo solo en las calles durante 6 meses. «¿Cómo me encontraste?», preguntó. «Daniel siempre habla de usted en la escuela. Antes, cuando todavía iba a la escuela regularmente». Lucas se limpió las lágrimas con el dorso de su mano sucia, decía su nombre completo. «Richard Harrison. Y yo guardé dinero de pedir limosna. Compré 1 hora en un café internet. Lo busqué, encontré fotos suyas, y hoy lo vi caminando por la calle con Daniel. Y supe que tenía que hablar con usted, que tenía que mostrarle esto». Richard no podía respirar. El mesero se acercó nuevamente, visiblemente incómodo. «Señor Harrison, realmente debo insistir en que este niño...». «Tráele comida», interrumpió Richard sin mirarlo. «Tráele de todo.
Sopa, pan, pasta, carne, lo que tengan. Y agua, mucha agua. Señor, yo... Ahora. El tono de Richard no admitía discusión. El mesero asintió y se retiró rápidamente. Richard se quitó su saco y lo puso sobre los hombros de Lucas. El niño se veía absurdamente pequeño envuelto en la prenda de diseñador. Daniel, dijo Richard sin apartar los ojos de Lucas. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Por qué? Dámelo. Ahora. Daniel le entregó su teléfono. Richard buscó en la galería, hasta encontrar una foto de Daniel de bebé. Una que Victoria le había enviado hace meses, de cuando Daniel tenía 6 o 7 meses. La estudió con atención. El bebé en la foto tenía cabello rubio claro, ojos que en la fotografía parecían azules, aunque Richard sabía que luego se habían vuelto grises. Cachetes redondos. Una sonrisa sin dientes. Era un bebé hermoso. Pero mientras miraba a Lucas, mientras realmente estudiaba su rostro más allá de la suciedad. ¿Tienes alguna foto de cuando eras bebé?, preguntó a Lucas. El niño negó con la cabeza tristemente. Se quemaron en un incendio cuando tenía 3 años. Mamá siempre decía que yo tenía cabello oscuro de bebé y ojos verdes brillantes. Que era el bebé más hermoso que había visto. Cabello oscuro, ojos verdes. Daniel, en cambio, había nacido con cabello rubio claro y ojos que habían cambiado de azul a gris. Características completamente diferentes. El mesero regresó con una bandeja llena de comida, la puso en la mesa frente a Lucas, quien miraba el festín con ojos enormes, casi sin creer lo que veía. Come, ordenó Richard gentilmente. Come todo lo que quieras. Lucas no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó un panecillo y lo devoró en 3 mordidas. Luego otro, y otro, bebió agua como si llevara días sin tomar nada. Richard y Daniel observaban en silencio. Uno arrodillado aún en el pavimento, el otro de pie junto a ellos. Mientras Lucas comía con desesperación, Richard sacó su teléfono y marcó un número. Victoria, soy yo. Necesito que vengas. Ahora. Estoy en el restaurante Bella Vista, en la terraza. Es urgente. Es sobre Daniel. Escuchó la voz alarmada de su exesposa al otro lado. No, Daniel está bien, pero necesitas venir. Confía en mí. Es importante. Colgó y volvió su atención a Lucas, quien había ralentizado su comer, saboreando ahora cada bocado como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Lucas, dijo Richard suavemente, ¿tu madre alguna vez te contó algo sobre el hospital? ¿Sobre la noche en que te quemaste? Lucas dejó de masticar por un momento pensando. Dijo que fue horrible, que fue al hospital general, que estaba sola y asustada porque no tenía dinero, y pensaba que no la atenderían. ¿Hospital general?, repitió Richard. Sí. Richard sintió que se mareaba. Daniel había sido llevado al hospital general esa misma noche, hace casi 8 años. ¿Tu madre alguna vez mencionó algo extraño? ¿Algo que le pareciera raro? Lucas frunció el ceño recordando. Una vez, cuando estaba muy enferma, delirando por la fiebre, empezó a llorar. Dijo algo sobre que yo no era el mismo bebé. Que algo había cambiado en el hospital. Pero luego se disculpó y dijo que eran tonterías de su cabeza. Que la enfermedad la hacía decir locuras. El corazón de Richard latía tan fuerte que pensó que todos en la calle podían escucharlo. ¿Y nunca te explicó qué quiso decir? No. Y cuando le pregunté después, dijo que no recordaba haber dicho eso, que olvidara esas tonterías. Pero no eran tonterías. Richard lo sabía en lo más profundo de su ser. Algo había sucedido en ese hospital. Algo terrible e imposible. Daniel se sentó junto a Lucas, mirándolo con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿De verdad has estado viviendo en la calle?, preguntó con la inocencia brutal de los niños. Lucas asintió. Duermo en cajas de cartón detrás de los edificios, a veces en los refugios cuando hay espacio, pero la mayoría de las veces afuera. ¿Y no tienes miedo? Todo el tiempo, admitió Lucas. Pero no tenía otra opción. El orfanato, la gente decía cosas horribles sobre los orfanatos. Y yo no quería ir. Daniel lo miró con ojos llenos de lágrimas. Puedes quedarte con nosotros, dijo de repente. ¿Verdad, papá? Lucas puede quedarse con nosotros. Richard abrió la boca pero no salieron palabras. Porque la verdad era que si sus sospechas eran correctas, si lo imposible era cierto, Lucas ya era de ellos. Había sido de ellos desde el principio. Unos minutos después, Victoria llegó corriendo, su rostro pálido de preocupación. Llevaba unos jeans y un suéter simple, claramente había salido con prisa de su casa. ¿Qué pasó? Daniel se detuvo en seco al ver la escena. Richard, arrodillado en el pavimento sucio con su traje caro.
Daniel sentado junto a un niño vagabundo sucio y desaliñado, una mesa llena de comida entre ellos. Richard, ¿qué demonios? Richard se puso de pie lentamente. Este es Lucas Moreno. Va a la escuela con Daniel. Victoria parpadeó, confundida. ¿Y por qué está? Miró la ropa destrozada del niño, su rostro sucio. Muéstrale, Lucas, dijo Richard suavemente. Lucas, con movimientos ya familiares, se remangó la manga de su camiseta sucia. Victoria dio un paso adelante, entrecerró los ojos para ver mejor en la luz decreciente de la tarde. Y entonces lo vio. La cicatriz. Su rostro perdió todo el color. No, susurró. No puede ser. Daniel, dijo Richard. Muestra tu brazo también. Daniel obedeció, extendiendo su brazo junto al de Lucas. Las dos cicatrices, lado a lado, bajo la luz dorada del atardecer. Idénticas. Victoria se tambaleó. Richard la sostuvo del brazo. No es posible, repetía Victoria. No es posible. Las probabilidades. ¿Te acuerdas de esa noche? Preguntó Richard en voz baja. ¿En el hospital general? ¿Del caos? Victoria lo miró con ojos muy abiertos. ¿Qué estás sugiriendo? Lucas tiene 8 años. La misma edad que Daniel, se quemó a los 6 meses. En el mismo hospital. La misma noche. Richard. Eso no significa... Su madre, antes de morir, deliró diciendo que él no era el mismo bebé. Que algo había cambiado en el hospital. Victoria se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. Dios mío, oh Dios mío. Necesitamos estar seguros, dijo Richard. Necesitamos pruebas. Pruebas de ADN. Victoria asintió, incapaz de hablar. Se acercó lentamente a Lucas, quien la miraba con ojos verdes enormes y asustados. Hola Lucas, dijo con voz temblorosa. ¿Puedo ver tu cara más de cerca? Lucas asintió nerviosamente. Victoria se arrodilló frente a él, ignorando su ropa cara tocando el pavimento. Con manos temblorosas, limpió suavemente parte de la mugre del rostro del niño con una servilleta. Y entonces lo vio. La forma de su mandíbula. Sus pómulos, la curva de sus labios. Tienes la nariz de Richard, susurró, y sus manos. Dios mío, tienes las manos de la familia Harrison. Lucas miró sus propias manos sucias, confundido. Richard se acercó también, estudiando al niño con nueva intensidad. Y lo vio, todo lo que había pasado por alto porque el niño estaba sucio, porque parecía un vagabundo, porque no esperaba verlo. Pero ahora que miraba, Lucas era una versión pequeña, sucia y hambrienta de Richard mismo. La misma estructura facial, las mismas manos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Y Daniel, Victoria se giró hacia su hijo, estudiándolo con ojos críticos por primera vez en años. Daniel la miraba con inocencia, sin entender qué estaba pasando. Daniel no se parece a ninguno de nosotros, dijo Victoria en voz baja. Nunca lo ha hecho. Siempre asumí que había sacado genes de algún pariente lejano, pero... Tiene los ojos de la madre de Lucas, dijo Richard, recordando la breve descripción que el niño había dado, verdes brillantes que se volvieron azules, y luego grises. Victoria se puso de pie bruscamente. Necesitamos ir a un hospital. Ahora. Necesitamos hacernos las pruebas. No al hospital general, dijo Richard rápidamente. A otro. Al Mercy Hospital. Conozco al director. Podemos hacer las pruebas esta misma noche. Victoria asintió. Pagaré la cuenta. Richard señaló al mesero, que había estado observando toda la escena con fascinación mal disimulada. Y por favor, empaca el resto de la comida para llevar. Minutos después, los 4 caminaban juntos por la calle hacia el auto de Richard. Lucas iba envuelto en el saco caro de Richard, aún comiendo pan de la bolsa de comida para llevar. Daniel caminaba junto a él, y sin que nadie se lo pidiera, tomó la mano de Lucas. Todo va a estar bien, le dijo con la confianza absoluta de un niño. Mi papá arregla todo, y mi mamá también. Lo arreglarán. Lucas apretó la mano de Daniel, y por primera vez en 6 meses, sintió algo parecido a la esperanza. Richard y Victoria caminaban detrás de los niños, observándolos. Si es verdad, susurró Victoria. Si realmente hubo un error, entonces hemos estado criando al hijo equivocado, terminó Richard. Pero los amamos, dijo Victoria con fiereza. A ambos, sin importar qué diga el ADN. Amo a Daniel, es mi hijo. ¿Y Lucas? Richard miró al niño sucio que caminaba delante de él, al niño que había sobrevivido solo en las calles durante 6 meses, que había reunido el coraje de acercarse a un extraño rico para mostrarle una cicatriz. Lucas es nuestro también, completó la frase.
Ha sido nuestro desde el principio, solo que no lo sabíamos. Llegaron al Mercedes negro de Richard. Los niños se subieron al asiento trasero juntos, aún tomados de la mano. Richard condujo hacia el Mercy Hospital, mientras Victoria llamaba al director, usando toda su influencia para asegurarse de que los atendieran inmediatamente. En el asiento trasero, Daniel señalaba las cosas por la ventana, explicándole a Lucas sobre diferentes edificios, parques, lugares que habían sido parte de su vida privilegiada. Lucas escuchaba con asombro, como si Daniel le estuviera describiendo otro planeta. Porque para él lo era. Llegaron al hospital, justo cuando el sol se ponía completamente. El cielo se había teñido de naranjas y púrpuras, como si el universo mismo estuviera presenciando este momento. El director los esperaba en la entrada, un hombre mayor de cabello blanco y sonrisa amable. Richard, Victoria lo saludó, luego miró a los niños. Y estos deben ser los jóvenes en cuestión. Dr. Morrison, gracias por recibirnos con tan poca anticipación, dijo Richard. Cuando dijiste que era urgente, no mentías. El doctor miró a Lucas con compasión profesional. Este joven necesita más que pruebas de ADN. Necesita un baño, ropa limpia, y probablemente un examen médico completo. Lo que necesite, dijo Richard. Todo. Pero primero, las pruebas. El doctor asintió y los guió al interior. Los llevaron a una sala privada. Una enfermera apareció con hisopos estériles. Es muy simple, explicó con voz amable. Solo necesito frotar esto dentro de sus mejillas. No duele nada. Tomó muestras de los 4. Richard, Victoria, Daniel y Lucas. Los resultados preliminares los tendremos en unas horas, dijo el Dr. Morrison. Los completos tomarán un par de días. Pero lo que haremos primero nos dará una indicación muy clara. ¿Unas horas? Victoria se veía al borde del colapso. Tenemos equipo de última generación. Y para ustedes, activaré el protocolo urgente. El doctor le sonrió con gentileza. Mientras tanto, sugiero que este joven tome un baño y coma algo más. Hay duchas en el área de pediatría, y puedo pedir que traigan ropa limpia de nuestra donación. Lucas miró a Richard con incertidumbre. Está bien, dijo Richard, arrodillándose de nuevo frente al niño. Ve, límpiate, come. Estaremos aquí esperándote. ¿Me lo promete?, preguntó Lucas con voz pequeña. ¿No se irá? Richard sintió que su corazón se partía. Te lo prometo, no voy a ninguna parte. Lucas fue llevado por una enfermera amable. Daniel quiso ir con él, pero Victoria lo retuvo gentilmente. Déjalo tener un momento de privacidad, cariño. Los 3 se quedaron en la sala de espera. Victoria y Richard, sentados uno junto al otro. Daniel entre ellos, todos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. «Papá», dijo Daniel finalmente, «¿o Lucas va a estar bien?» «Sí, hijo. Se asegurará de que esté bien». «¿Y va a vivir con nosotros ahora?» Richard y Victoria se miraron. Eso es complicado, Daniel». «No me parece complicado», dijo Daniel con la lógica simple de un niño. «Él no tiene a nadie. Nosotros somos su familia. Tiene que vivir con nosotros». «Tiene razón», dijo Victoria en voz baja. «Sin importar qué digan las pruebas, ese niño no puede volver a las calles». «No lo hará», afirmó Richard con firmeza. «Nunca más». Media hora después, Lucas regresó. Y la transformación era asombrosa. Limpio, con el cabello rubio brillante y ordenado, vestido con unos jeans nuevos y una camiseta azul de la donación del hospital, Lucas Moreno se veía completamente diferente. Y absolutamente idéntico a las fotos de Richard, cuando tenía 8 años. Victoria ahogó un grito. Richard se puso de pie lentamente, incapaz de apartar la mirada. «Dios mío», susurró. «Es como verme en un espejo del pasado». Lucas se sonrojó bajo tanta atención. «¿Me veo bien?», preguntó con timidez. «Te ves perfecto», dijo Daniel corriendo hacia él. «Ahora sí parecemos hermanos de verdad». Y lo parecían. Porque mientras Lucas era rubio de ojos verdes y Daniel rubio de ojos grises, había algo en ellos que resonaba, una similitud inexplicable que iba más allá de la genética. Habían crecido como amigos, como hermanos del alma. Y quizás, solo quizás, como hermanos de sangre que el destino había separado y vuelto a unir. Las horas siguientes pasaron en una mezcla de tensión y ternura. Los niños jugaban juntos en la sala de espera infantil del hospital. Richard y Victoria observaban, hablaban en voz baja, planeaban, temían. «Si es verdad», decía Victoria, «tendremos que decírselos. A ambos. Lo sé. Daniel va a estar devastado. Lucas también. Pero también podrían estar felices. De tenernos, de tener una familia completa. O podrían odiarnos por mentirles durante 8 años. No hemos mentido.
No sabíamos. Yo sabía, dijo Victoria de repente, su voz quebrándose. Yo sospeché, desde esa noche en el hospital. Pero tuve demasiado miedo de enfrentarlo. Richard tomó su mano. Yo también. Algo en mi interior siempre supo que algo estaba mal, pero era más fácil ignorarlo. Ya no podemos ignorarlo. No, ya no. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Morrison apareció en la puerta. Su expresión era seria. Los resultados están listos, dijo. Quizás quieran venir a mi oficina. Richard y Victoria se pusieron de pie. Llamaron a los niños. Los 4 entraron a la oficina del doctor. Los niños se sentaron juntos en un sofá. Los adultos permanecieron de pie. El doctor Morrison abrió una carpeta con papeles llenos de números y gráficos que no significaban nada para la mayoría de ellos. Pero el doctor sabía leerlos, y su rostro mientras lo hacía contaba toda la historia. Señor Harrison, señora Patterson, comenzó lentamente. Los resultados son concluyentes. ¿Y? Richard apenas podía respirar. El doctor miró a Daniel, luego a Lucas, luego de vuelta a los adultos. Daniel no es su hijo biológico. No comparte ADN significativo con ninguno de ustedes. Victoria se tambaleó. Richard la sostuvo. Pero Lucas, continuó el doctor, Lucas comparte el 50% de su ADN con usted, señor Harrison. Y también con usted, señora Patterson. El silencio que siguió fue absoluto. Lucas es su hijo biológico, dijo el doctor. El doctor dejó que las palabras se asentaran en el aire denso de la oficina. Y Daniel. Victoria apenas podía formar las palabras. ¿De quién es hijo Daniel? El doctor Morrison cerró la carpeta con cuidado. Eso no puedo decirlo con certeza sin muestras de sus padres biológicos, pero definitivamente no es su hijo genético. Lo siento mucho. Daniel, que había estado escuchando con creciente confusión, finalmente habló. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que no soy su hijo? Su voz se quebró en la última palabra, y el sonido partió el corazón de todos en la habitación. Victoria cayó de rodillas frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Significa que hubo un error, mi amor. Hace mucho tiempo, cuando eras un bebé, en el hospital. Pero escúchame bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. El ADN no cambia eso. El amor no funciona así. Pero entonces, ¿Lucas es su hijo de verdad? Daniel miró al niño sentado junto a él, y había dolor en sus ojos. Lucas se veía igual de devastado, con lágrimas cayendo por sus mejillas recién lavadas. Yo no quiero quitarte a tus padres, sollozó Lucas. No debí venir, no debí decir nada. No. Daniel lo abrazó con fuerza. No digas eso, me alegro de que vinieras. Richard se arrodilló frente a ambos niños, rodeándolos con sus brazos. Escúchenme los dos, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Esto no cambia nada del amor que sentimos. Daniel, eres mi hijo, te he criado, te he visto crecer, nada de eso desaparece. Y Lucas, su voz se quebró. Lucas, lamento tanto no haber estado allí para ti. Lamento cada noche que pasaste en las calles, cada momento que tuviste miedo. Pero te prometo que de ahora en adelante nunca estarás solo. Entonces, ¿puedo quedarme?, preguntó Lucas con voz temblorosa. ¿Con ustedes? Vas a quedarte, afirmó Victoria uniéndose al abrazo. Ambos se quedan. Los dos son nuestros hijos, ambos. Daniel se separó ligeramente, mirando a Lucas con ojos brillantes. ¿Ves? Te lo dije. Eres mi hermano. Siempre lo supiste, ¿verdad? Por eso nos hicimos amigos tan rápido en la escuela. Lucas asintió, riendo a través de las lágrimas. Siempre sentí que te conocía. Desde el primer día. Porque somos hermanos, repitió Daniel con convicción. Hermanos de verdad. El doctor Morrison observaba la escena con ojos humedecidos, algo poco común para un hombre de su profesión que había visto de todo. Hay algo más que deben saber, dijo suavemente. Algo que encontramos al revisar los archivos del Hospital General. Todos levantaron la vista hacia él. Me tomé la libertad de llamar a un colega que trabaja allí. Le conté la situación. Y él revisó los registros de esa noche. Hace 8 años. ¿Y? Richard se puso de pie. Hubo un caos terrible esa noche. Un accidente múltiple en la autopista trajo docenas de heridos. La sala de emergencias estaba desbordada. Y en medio de todo eso, llegaron 2 bebés de 6 meses con quemaduras. 2 bebés rubios, de tamaños similares, llorando, envueltos en mantas. Victoria se cubrió la boca con la mano. Una enfermera novata estaba a cargo de llevarlos de regreso a sus madres después de los vendajes, continuó el doctor.
Y en el caos, en la confusión, con bebés que se veían tan similares, los intercambió, terminó Richard. Nunca se supo con certeza. Nunca hubo una investigación, porque nadie lo reportó. Pero ahora, con esta evidencia, es claro que sí hubo un error. ¿Esa enfermera sigue trabajando allí?, preguntó Victoria con voz tensa. No, renunció 2 semanas después de esa noche. Según los registros, estaba devastada por algo, pero nunca especificó qué. Mi colega cree que pudo haber sospechado su error, pero tuvo demasiado miedo de admitirlo. Richard sintió una furia ardiente en su pecho. Pero al mirar a los 2 niños abrazados en el sofá, esa furia se transformó en algo diferente. En determinación. No importa cómo pasó, dijo. Lo que importa es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer?, preguntó Victoria. Ser una familia, respondió Richard simplemente. Los 4, encontraremos la manera. ¿Y qué hay de los padres biológicos de Daniel?, preguntó el doctor Morrison. La madre de Lucas falleció, pero el padre biológico de Daniel, según Lucas, su madre nunca mencionó al padre, dijo Richard. Se fue antes de que él naciera. Pero podría estar en algún lugar, insistió el doctor. Podría tener derecho legal. Ese hombre abandonó a su hijo antes de que naciera. La voz de Victoria era de acero. No tiene derechos. Daniel es nuestro. Los tribunales lo verán así. Un hombre que nunca estuvo presente, no puede reclamar a un niño 8 años después. El doctor asintió lentamente. Tendrán que hablar con abogados. Esto será complicado legalmente. Tengo a los mejores abogados del país en marcación rápida, dijo Richard. Lo resolveremos. El doctor les entregó copias de los resultados de las pruebas y les dio algunas recomendaciones sobre terapia familiar, asesoramiento psicológico para los niños, recursos para ayudarles a procesar todo esto. Cuando finalmente salieron del hospital, ya era completamente de noche. Las estrellas brillaban sobre la ciudad, testigos silenciosos de una familia que acababa de reconfigurarse completamente. En el auto, de camino a casa, Daniel habló desde el asiento trasero. Entonces Lucas va a vivir con nosotros, ¿verdad, papá? Richard miró por el espejo retrovisor a ambos niños. Sí, va a vivir con nosotros. ¿En mi casa?, preguntó Daniel, ¿o en la casa de mamá? Era una pregunta complicada. Desde el divorcio, Daniel dividía su tiempo entre ambas casas. Tendremos que encontrar una solución, dijo Victoria desde el asiento del copiloto. Quizás, los 2 deberían estar en el mismo lugar, siempre. Miró a Richard de reojo, y en esa mirada había una pregunta sin palabras. Richard entendió. Quizás es tiempo de replantearnos algunas cosas, dijo cuidadosamente. Como familia. No estaba sugiriendo reconciliación romántica. Eso había terminado hace años. Pero sí estaba sugiriendo algo nuevo, algo que ninguno de ellos había considerado antes. Una familia no tradicional, pero una familia al fin. Lucas, quien había estado en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. ¿De verdad me quieren? Su voz era tan pequeña, tan vulnerable. ¿Aunque no me conocen? ¿Aunque soy un extraño? Victoria se giró en su asiento para mirarlo. No eres un extraño, Lucas. Eres mi hijo, siempre lo has sido. Solo que no lo sabía. Y eres mi hermano, agregó Daniel, tomando la mano de Lucas nuevamente. Y eso es lo más genial del mundo. Lucas sonrió a través de las lágrimas. Nunca tuve un hermano antes. Bueno, ahora tienes uno, dijo Daniel con orgullo, y no solo cualquier hermano, el mejor hermano. Richard sonrió mientras conducía, aunque también había lágrimas en sus ojos. Llegaron a la casa de Richard primero. Era enorme, una mansión en un vecindario exclusivo, el tipo de casa que gritaba éxito y riqueza. Lucas miró por la ventana con ojos muy abiertos. ¿Aquí es donde vives?, le preguntó a Daniel. A veces. Los fines de semana y algunos días entre semana. Daniel se encogió de hombros, como si vivir en una mansión fuera lo más normal del mundo. Para él, lo era. Entraron todos juntos. El interior era aún más impresionante, techos altos, pisos de mármol, muebles de diseñador, obras de arte en las paredes. Lucas caminaba como si estuviera en un museo, temeroso de tocar algo. Está bien, le dijo Richard gentilmente. Esta es tu casa ahora. Puedes tocar lo que quieras. Ven, te enseñaré mi cuarto, dijo Daniel, tomando la mano de Lucas y jalándolo hacia las escaleras. Los 2 niños subieron corriendo, sus risas resonando en el enorme espacio. Richard y Victoria se quedaron abajo en el silencio repentino. Esto es real, ¿verdad?, dijo Victoria. No es un sueño. Es real. Tengo un hijo que no conocía.
Y el hijo que he criado no es genéticamente mío. Pero sigue siendo tuyo, dijo Richard firmemente. El ADN no define el amor. Victoria se dejó caer en el sofá, exhausta emocional y físicamente. ¿Cómo se lo explicamos a la gente? ¿A la familia? ¿A los amigos? Les decimos la verdad, que hubo un error hace 8 años, que acabamos de descubrirlo, y que estamos haciendo lo mejor que podemos. Van a hablar. Van a juzgar. Que hablen. Richard se sentó junto a ella. Lo único que importa es esos 2 niños arriba, su bienestar, su felicidad. Victoria lo miró, y por primera vez en años, vio al hombre del que se había enamorado, no al ejecutivo frío y distante en el que se había convertido, sino al hombre de corazón grande, que había quedado enterrado bajo capas de ambición y estrés. ¿Qué nos pasó, Richard?, preguntó en voz baja. ¿Cómo nos alejamos tanto? Me perdí en el trabajo, admitió él. Pensé que proveer económicamente era suficiente, que el dinero podía reemplazar mi presencia. Y yo me perdí en mi dolor, dijo Victoria, en mi culpa por el accidente de Daniel. Nunca pude perdonarme por esos segundos de descuido que lo quemaron. No fue tu culpa, fue un accidente. Lo sé, en mi mente lo sé, pero mi corazón se llevó una mano al pecho. Mi corazón nunca lo creyó. Quizás, dijo Richard lentamente, quizás todo esto pasó por una razón. Quizás necesitábamos esto para despertar, para recordar lo que realmente importa. ¿Crees en el destino? No lo sé, pero creo en las cicatrices idénticas que trajeron a nuestro hijo de vuelta a nosotros. Arriba podían escuchar las risas de los niños. Daniel estaba mostrándole a Lucas sus juguetes, sus libros, sus videojuegos. Puedes quedarte con lo que quieras, decía Daniel. ¿De verdad? Lucas sonaba asombrado. Claro, somos hermanos. Lo que es mío es tuyo. Victoria sonrió a través de las lágrimas. Son buenos niños. Sí, lo son. Lucas parece increíble. Después de todo lo que pasó, sigue siendo dulce, amable. Es fuerte, como su madre debió haber sido. Desearía haberla conocido. Desearía poder agradecerle por cuidar de nuestro hijo, cuando nosotros no sabíamos que era nuestro. Yo también. Un silencio contemplativo cayó sobre ellos. Richard, dijo Victoria finalmente. Necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Amas a Daniel menos ahora que sabes? Richard no dudó ni un segundo. No. Es imposible. He sido su padre durante 7 años, he estado en cada hito, cada momento importante. El ADN no borra eso. Pero amas a Lucas. También, de manera diferente quizás, hay una conexión que no puedo explicar. Desde el momento en que lo vi, algo en mí lo reconoció. Yo sentí lo mismo, admitió Victoria. Cuando lo miré realmente, cuando vi más allá de la suciedad, supe que era mío. En lo profundo de mi alma lo supe. ¿Y Daniel? ¿Lo amas menos? Nunca, dijo Victoria con fiereza. Es mi hijo, siempre lo será. Lo llevé en mis brazos cuando era bebé. Lloré sus lágrimas. Celebré sus risas. Nada cambia eso. Entonces estamos de acuerdo, dijo Richard. Ambos son nuestros hijos. Ambos merecen todo nuestro amor. Ambos lo tendrán. Subieron las escaleras juntos para encontrar a los niños. Los encontraron en el cuarto de Daniel, sentados en el piso, rodeados de juguetes. Lucas sostenía un auto de carreras, girándolo en sus manos con reverencia. Nunca tuve juguetes así, decía en voz baja. Mamá no tenía dinero para cosas que no fueran comida y renta. Ahora tienes todos los juguetes que quieras, dijo Daniel. Y vamos a compartir todo. Como hermanos de verdad. Richard se aclaró la garganta suavemente. Chicos, necesitamos hablar. Ambos niños levantaron la vista. ¿Sobre qué?, preguntó Daniel. Richard y Victoria entraron al cuarto y se sentaron en el piso con ellos, formando un círculo. Sobre lo que pasa ahora, dijo Victoria, sobre cómo vamos a ser una familia. ¿Van a volver a estar juntos?, preguntó Daniel con esperanza repentina. Richard y Victoria se miraron. No de la manera que piensas, dijo Richard gentilmente. Tu mamá y yo no vamos a volver a ser esposos. Eso no funcionó para nosotros. Pero sí vamos a ser familia. Una familia diferente, pero real. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucas. Significa que vamos a encontrar una manera de estar todos juntos, explicó Victoria. Quizás vivir cerca el uno del otro. Quizás compartir tiempo de maneras nuevas. Pero lo importante es que ustedes dos nunca estarán separados. Y nosotros nunca estaremos lejos. ¿Y voy a tener que ir al orfanato?, preguntó Lucas, el miedo volviendo a su voz. Jamás, dijo Richard con firmeza. Eres nuestro hijo, legalmente, oficialmente, para siempre.
Vamos a comenzar los trámites de adopción mañana mismo. ¿Adopción? Lucas parpadeó. ¿Pero ustedes son mis verdaderos padres? Sí, biológicamente, explicó Victoria, pero legalmente, necesitamos hacer oficial que eres nuestro, para que nadie pueda separarnos nunca. Lucas se lanzó a sus brazos, llorando. Gracias, gracias, gracias. Daniel se unió al abrazo, y Richard los envolvió a todos. Una familia, rota, reconstruida, imperfecta, pero real. ¿Puedo llamarlos mamá y papá?, preguntó Lucas tímidamente cuando finalmente se separaron. Puedes, dijo Victoria llorando. Por favor, llámanos así. Mamá, probó Lucas, y la palabra sonó dulce en sus labios. Papá. Hijo, respondió Richard, su voz quebrada por la emoción. Daniel observaba todo con una sonrisa. Esta es la mejor noche de mi vida, declaró. Siempre quise un hermano. Y ahora tengo uno, un hermano de verdad. Yo también, dijo Lucas. Y también tengo padres. Una familia. Una familia extraña, rió Daniel. La mejor familia extraña del mundo, corrigió Lucas. Richard miró a Victoria sobre las cabezas de los niños. Habían perdido tanto tiempo, tantos años atrapados en trabajos que no importaban, en peleas que no valían la pena, en distancias que nunca debieron existir. Pero quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para recuperar lo que importaba. No era demasiado tarde para ser una familia. Esa noche, Lucas durmió en una cama de verdad, por primera vez, en 6 meses, en el cuarto de invitados de la mansión de Richard, en sábanas suaves, bajo un cobertor cálido, con el estómago lleno, y el corazón más lleno aún. Daniel insistió en quedarse con él, hasta que se durmiera. Para que no tengas miedo, explicó. No tengo miedo, dijo Lucas. No cuando estás aquí. Yo tampoco tengo miedo cuando estás tú, admitió Daniel. Los dos niños se quedaron dormidos así, en cuartos separados pero conectados por una puerta abierta, por una amistad que había trascendido para convertirse en hermandad. Abajo, Richard y Victoria compartían una copa de vino en el silencio de la enorme sala. Mañana empieza lo difícil, dijo Victoria. Los abogados, los tribunales, las explicaciones. Lo sé. ¿Estás preparado? No, admitió Richard. Pero lo haré de todos modos, por ellos. Por ellos, repitió Victoria. Brindaron, y en ese brindis había una promesa. De ser mejores. De estar presentes. De amar sin condiciones. De ser la familia que sus hijos merecían. Arriba, en su sueño, Lucas sonreía. Por primera vez desde la muerte de su madre, soñaba con algo más que supervivencia. Soñaba con un hogar. Y al otro lado de la puerta abierta, Daniel también soñaba. No con juguetes o videojuegos o mansiones, sino con un hermano. Un hermano que tenía la misma cicatriz. Un hermano que el destino le había quitado y devuelto. Un hermano para siempre. 3 meses después. La mañana del sábado amaneció brillante y clara. En la nueva casa que Richard había comprado, ni demasiado grande como la mansión, ni demasiado pequeña como el apartamento de Victoria, sino perfecta para una familia en reconstrucción, 2 niños despertaban en el mismo cuarto. Habían insistido en compartir habitación, a pesar de que había espacio suficiente para cuartos separados. Los hermanos deben estar juntos, había dicho Daniel, con la lógica incuestionable de un niño de 7 años. Y así era. Lucas se despertó primero, como siempre. Aún no podía creer que esta fuera su vida ahora, que esta casa, esta familia, fuera real. Se miró el brazo, donde la cicatriz seguía ahí, como siempre estaría. Pero ya no la veía como una marca de dolor. La veía como lo que era una marca del destino. La marca que lo había traído a casa. Daniel se removió en la cama de al lado. «Ya es hora del desayuno», murmuró con voz somnolienta. «Casi», respondió Lucas. «Bien, porque mamá dijo que haría panqueques». «Mamá». Lucas sonrió, aún se estremecía de alegría cada vez que decía esa palabra. Bajaron juntos las escaleras, descalzos, en pijamas a juego que Victoria les había comprado. En la cocina Victoria efectivamente estaba haciendo panqueques, mientras Richard preparaba café y jugos. Era una escena doméstica, ordinaria, perfecta. «Buenos días, dormilones», saludó Victoria. «Buenos días, mamá», dijeron ambos niños al unísono, luego se miraron y rieron. Richard les revolvió el cabello a ambos al pasar. «¿Listos para el partido de fútbol de hoy?», ambos niños gritaron con entusiasmo. Se sentaron a desayunar juntos, los 4 como familia, compartiendo panqueques y risas y planes para el día. Nadie mencionó el ADN. Nadie habló de errores del pasado. Solo estaban presentes en el momento. Una familia.
No perfecta. No tradicional. Pero real. Y al final del desayuno, cuando Lucas y Daniel extendieron sus brazos lado a lado para comparar sus cicatrices, algo que hacían a menudo ahora, como un ritual, como una afirmación, Richard y Victoria los observaban con ojos llenos de amor. Dos cicatrices idénticas. Dos niños que debieron crecer juntos, y no lo hicieron. Pero que ahora tenían toda una vida por delante. Juntos. Como debió ser desde el principio. Como sería desde ahora hasta siempre. Fin.